Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. ¿Por qué Barbarroja? Análisis de las causas de la invasión alemana de la URSS. Hola a todos, soy Francisco Barzacampa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos a la Segunda Guerra Mundial y un poco antes para conocer las verdaderas causas de la Operación Barbarroja, el intento del austríaco de conquistar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o por lo menos un cachín. No sabemos si todo o era una parte. Nos lo intentará explicar nuestro invitado de hoy, Fernando Paz, que espero que vuelva algún día a ver un Artis y este sea el comienzo de una buena amistad. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, Francisco, ¿qué tal? Un placer estar aquí, de verdad. Vamos a hablar de una radiografía, pero no eres médico, ¿no? No eres radiólogo. No, aunque me han hecho muchas últimamente, pero no soy médico. Pues tenemos aquí Radiografía de Barbarroja, que es tu último libro publicado por una editorial que yo también conozco bastante bien, que es HRM, que tuve la suerte que me publicó mis dos libros, Cayo Mario y La Frontera Norte, y por tanto eres primo seguro de editorial. Pues, Fernando, ¿de qué va tu libro Radiografía de Barbarroja? Un análisis multidimensional de la invasión de Rusia. Así suena algo muy potente. No sé exactamente a qué suena, pero análisis multidimensional. Esto tienes que explicarlo. Bueno, eso tienen que decirlo los lectores, ¿no? Que no sé si verán que el contenido del libro está a la altura del título. Mira, es una obra realmente, pues, originariamente de algo más de 1.200 páginas, que dividí en dos después de recortar y dejarla como en unas 700, y que de la que ha salido una primera parte ahora en el mes de abril y sale una segunda, Dios mediante, en el mes de noviembre. Se ha partido un poco por la mitad porque esta primera parte, pues es esa radiografía en general. El concepto es no hacer un relato de Barbarroja, que yo creo que todo aficionado a la historia militar y a la historia contemporánea pues conoce grosso modo, sino hacer un análisis y plantearse las cuestiones clave de esa campaña. En esta primera parte, pues es, digamos, las razones que pueden mover a la campaña y explicar una serie de temas, dos temas muy importantes para explicarla, que son el porqué de la campaña, qué se perseguía con esa campaña, qué es lo que motiva la invasión por parte de Hitler de la Unión Soviética. Por un lado, en primer lugar, cuál es ese objetivo y cómo conseguirlo, ¿no? Es decir, todo el planteamiento de carácter militar. Y luego, otra cuestión que está siempre pendiente y que no termina nunca del todo de resolverse, que es, en este primer tomo, como digo, que es si Stalin estaba preparando un ataque sobre Europa, si Stalin estaba preparando un ataque sobre Alemania y en qué medida la Segunda Guerra Mundial obedece en su conjunto a una decisión de Stalin. Bueno, todos conocemos el libro del rompehielos, no es que lo haya tomado como base ni muchísimo menos, pero sí que la presunción de que aquello podía estar pasando y que además, según el autor Suvorov de toda esta historia, pues hubiera ocurrido en el verano del 41, cosa que ya adelanto, no creo ni por asomo, pero en fin, bueno, pues ha dado lugar a una controversia que arrancó en los años 80 y que se sigue manteniendo a día de hoy. Y luego viene ese segundo volumen, es más propiamente un análisis de carácter más militar en torno a los prolegómenos y la misma batalla de Moscú y las relaciones
entre los estados mayores y los respectivos líderes, tanto Hitler como Stalin. He querido incorporar además en el conjunto de la obra la perspectiva soviética en buena medida, porque la Operación Barbarroja siempre, en mi opinión, pues adolece de esa visión germanocéntrica que es explicable historiográficamente, porque no había memorias de los responsables soviéticos, ni los archivos estaban abiertos hasta épocas muy, muy tardías. Había memorias, pero unas memorias muy poco fiables, porque estaban condicionadas políticamente, y sí había, en cambio, memorias del otro lado, del lado alemán, que también estaban condicionadas políticamente, y de eso también creo que habría que hablar, pero mucho más fiables en ese sentido, ¿no? De manera que es pues un intento de analizar, no relatar, sino analizar eso, el por qué. Pensemos en una cosa, desde el punto de vista militar. ¿Cómo es posible que las mayores victorias de la historia de la humanidad, como son las batallas que tienen lugar en el verano y el otoño de 1941, o las mayores derrotas desde el punto de vista soviético, no se desenlazaran de una manera favorable para el vencedor ni desfavorable para el perdedor? ¿Qué pasó ahí, no? Y entonces creo que hemos perdido de vista, por ejemplo, la inmensa capacidad que tuvo la Unión Soviética, la inmensa capacidad, por supuesto, militar y, por supuesto, industrial, pero fundamentalmente política a la hora de explicar qué es lo que pasó. Bueno, pues lo que hago es un intento, digamos, de evaluación, de análisis de todas esas cosas que pasaron. Como digo, no una narración. Pues vamos a empezar un poco con las causas, ¿no? Tu libro, el índice, sería interesante para varios programas, ¿no? Y casi nos vamos a centrar en el primer punto, que es ¿por qué Barbarroja? Después tienes otro que es los ejércitos en liza y Barbarroja, ¿no? Nos vamos a centrar en esta primera parte, ¿por qué Barbarroja? Y aquí hablas de razones ideológicas y razones geopolíticas, ¿no? Antes de entrar en eso, yo creo que sería bueno ver un contexto, un poco de la situación previa, ¿no? Porque mucha gente ve este mundo, ¿no?, como una especie de enfrentamientos constantes, ¿no?, continuos entre la extrema derecha y la extrema izquierda, y que va el mundo derivando de uno para otro. Y bueno, yo tengo mi teoría que los extremos se tocan, y diferenciar extrema derecha de extrema izquierda a veces son matices muy sencillos. Matices, justo. Aquí en este caso tenemos que recordar, ¿no?, que previo al estallido de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que podemos poner que es Polonia, o no, pero si ponemos Polonia, ¿no?, 1 de septiembre del 39, ¿cuál sería el contexto, no? Porque... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.